Jerusalén, año 30. Es mediodía y el sol aplasta las piedras blancas de la ciudad con una violencia que solo los que han estado en el Medio Oriente en verano pueden imaginar. Pero el calor no viene solo del cielo. Viene también de cada casa, de cada patio, de cada callejón estrecho donde el humo de la leña se mezcla con el olor del aceite hirviendo y el pan recién horneado. Si pudieras caminar por esas calles ahora mismo, antes de que cualquier imagen visual te impactara, tu nariz te diría dónde estás. El olor de la cocina del primer siglo era denso, primitivo, poderoso e inconfundible. Era el olor de la supervivencia humana en su forma más desnuda y más honesta. Cuando las películas bíblicas nos muestran las escenas de la última cena, vemos una mesa larga, copas de vino relucientes, pan abundante dispuesto con elegancia, una iluminación dorada que hace todo parecer solemne y casi irreal. Es una imagen que debe más a la pintura renacentista de Leonardo da Vinci que a la arqueología del primer siglo. La realidad de lo que Jesús y sus discípulos comían, cómo lo preparaban, en qué lo cocinaban, con qué lo servían y bajo qué condiciones lo consumían, era radicalmente diferente a esa imagen. Y entender esa diferencia no disminuye la profundidad de la historia. La hace más humana, más concreta y más impactante que cualquier película podría lograr. Empecemos por el escenario fundamental, la cocina misma, porque lo primero que necesitas entender es que en el primer siglo en Galilea y Judea, la cocina tal como la conocemos no existía. No había una habitación separada llamada cocina, no había una zona delimitada con mesadas de mármol y armarios de madera. La casa de una familia judía pobre del primer siglo era, como ya hemos explorado en otros videos, una sola habitación multifuncional de piedra caliza. En esa habitación única, la familia comía, dormía, guardaba sus herramientas, albergaba ocasionalmente a sus animales en las noches de invierno y también cocinaba. El fuego era el centro físico y emocional de ese espacio. No había chimenea con tiro hacia afuera como en las casas europeas medievales. Había un hogar bajo, a nivel del suelo, construido con 3 o 4 piedras grandes dispuestas en triángulo o cuadrado, con espacio para la leña en el centro y la olla encima. El humo no tenía escape diseñado. Subía, se esparcía por el techo bajo de ramas y barro, impregnaba todo y salía lentamente por una abertura rudimentaria o simplemente por la puerta. Esto significaba que cocinar en el primer siglo era una actividad que dañaba los pulmones. Las mujeres que pasaban horas diarias agachadas sobre ese fuego inhalaban humo de manera crónica. Los estudios arqueológicos y antropológicos modernos sobre poblaciones que todavía cocinan con fuego abierto en interiores muestran tasas altísimas de enfermedades respiratorias. En el tiempo de Jesús, la tos crónica, los ojos irritados permanentemente y los pulmones oscurecidos por el hollín eran parte de la condición normal de cualquier mujer de clase trabajadora. Nadie lo nombraba como enfermedad porque era simplemente la vida. El combustible para ese fuego era un recurso crítico y escaso. La madera en Galilea no abundaba como en los bosques europeos. Los arbustos secos, las ramas de olivo después de la poda, los tallos secos de trigo y lenteja después de la cosecha, todo era aprovechado. Y cuando la madera escaseaba, como ocurría frecuentemente, se usaba algo que hoy nos resultaría impensable como combustible: el estiércol de animales, seco al sol durante días hasta convertirse en bloques duros que ardían lentamente con un calor sostenido y un olor particular. El profeta Ezequiel lo menciona en el capítulo 4 de su libro, cuando Dios le ordena cocinar usando estiércol humano, y él protesta indignado, pidiendo usar al menos estiércol animal como hacía todo el mundo. Esa protesta de Ezequiel revela que el estiércol animal como combustible de cocina era tan normal en esa cultura que incluso un profeta lo consideraba la alternativa limpia y aceptable. Ahora entremos a los ingredientes, porque lo que se cocinaba en esas ollas de barro es el corazón de este video. El alimento base de la dieta del primer siglo en Israel era el pan, pero no el pan que conocemos hoy, esponjoso, de miga blanca y suave, horneado en horno industrial con levadura comercial.
Era un pan plano, denso, oscuro, hecho de harina de cebada o de trigo integral molida a mano en el molino doméstico. La cebada era el grano del pobre. Era más barata, más resistente a las condiciones climáticas difíciles y menos apreciada por su sabor más amargo y su textura más áspera. El trigo era el grano del que tenía algo más de recursos. Cuando el Evangelio de Juan describe la multiplicación de los panes, especifica que los 5 panes que el niño tenía eran de cebada. No es un detalle decorativo, es una indicación precisa del nivel socioeconómico del niño y de la mayoría de la multitud que seguía a Jesús ese día. El proceso de hacer ese pan comenzaba la noche anterior. La mujer tomaba el grano, lo colocaba en el molino de mano, 2 piedras circulares superpuestas, y molía durante 1 hora o más hasta obtener una harina gruesa. Con esa harina mezclaba agua, una pizca de sal y la masa madre, un trozo de masa fermentada guardada del día anterior que hacía las veces de levadura natural. Amasaba a mano, daba forma a los panes planos y los cocinaba sobre una piedra plana calentada al fuego o sobre las paredes internas de un horno de barro cilíndrico llamado tabún. El tabún era un cilindro de barro de unos 70 centímetros de diámetro, calentado desde adentro con fuego, y los panes se pegaban literalmente a sus paredes internas para cocinarse. Cuando la Biblia habla del horno que consume, cuando Jesús dice que si la hierba del campo que hoy está y mañana es echada al horno, todos sabían exactamente qué imagen visual acompañaba esas palabras. El pan no era un acompañamiento, era la comida principal, el plato en sí mismo. Todo lo demás, las legumbres, el aceite, las hierbas, el pescado en ocasiones especiales, era lo que en hebreo se llamaba lauk, es decir, lo que se come con el pan. El pan era la base estructural de la alimentación. Un campesino galileo podía pasar días comiendo solo pan duro mojado en aceite de oliva, con un poco de sal y algunas aceitunas. Eso no era una situación de emergencia. Era el menú estándar de días laborales ordinarios. Las legumbres eran el segundo pilar de la dieta. Las lentejas rojas y pardas eran las más comunes, seguidas por los garbanzos, las habas y los guisantes secos. Se cocinaban en ollas de barro durante horas sobre el fuego bajo, con agua, aceite de oliva, cebolla cuando había, y especias como el comino y el cilantro. El guiso de lentejas era tan omnipresente en la dieta del primer siglo que la historia de Esaú vendiendo su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas no era una hipérbole sobre la irracionalidad de Esaú. Era la descripción de un hambre real y urgente que cualquier oyente judío de la época podía imaginar perfectamente, porque ese olor de lentejas hirviendo era el olor de su propio hogar. El aceite de oliva merece su propio momento en este relato porque no era simplemente un ingrediente. Era la tecnología doméstica fundamental del primer siglo. Cocinaban con él, sí, pero también lo usaban para encender las lámparas que iluminaban la casa por la noche. Lo usaban para ungir la piel y el cabello como cosmético y protector solar. Lo usaban como medicina aplicado en heridas. Lo usaban en los rituales religiosos de unción. Una familia sin aceite de oliva en su despensa no solo tenía hambre, estaba en oscuridad literal y en desamparo médico y ritual. La parábola de las 10 vírgenes, donde 5 son prudentes porque llevan aceite suficiente para sus lámparas, y 5 son necias porque no lo llevan, tenía una resonancia existencial inmediata para cualquiera que hubiera vivido una noche sin aceite. No era una historia sobre planificación abstracta, era una historia sobre el recurso más crítico de la vida cotidiana. Hablemos ahora del pescado, porque el lago de Galilea estaba a pocos kilómetros de los pueblos donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, y el pescado era el único acceso frecuente a proteína animal para la mayoría de la población. El pescado fresco era un lujo de las ciudades costeras del lago, como Cafarnaúm, Betsaida o Magdala. Para las aldeas del interior, el pescado llegaba en 2 formas, salado o seco. El proceso de salazón era simple pero efectivo. El pescado recién capturado era abierto, extendido sobre piedras planas y cubierto generosamente con sal de roca. Después de días de curado bajo el sol,
El pescado salado podía conservarse semanas o incluso meses. Era compacto, duro como madera seca, con un olor pungente e inconfundible. Para consumirlo había que remojarlo en agua varias horas para quitarle parte de la sal y ablandarlo. Entonces se cocinaba en las brasas o se desmenuzaba directamente sobre el pan. Era intenso, salado, nutritivo y accesible. Era el atún enlatado del primer siglo. Cuando los evangelios describen la multiplicación de los panes y los peces, el texto griego usa una palabra específica para esos peces, opsarión, que en el contexto de la época designaba específicamente el pescado curado, o en salazón que se llevaba como provisión de viaje. No eran peces frescos recién sacados del lago. Eran los peces secos y salados que un niño llevaba en su bolsa como almuerzo de camino, el equivalente de lo que hoy llevaríamos como snack en una mochila. Ese detalle cambia completamente la imagen visual de esa escena. El pescado a la brasa sobre carbones aparece en un momento particularmente íntimo del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, después de la resurrección. Jesús aparece en la orilla del lago y tiene preparado un fuego con pescado cocinándose encima y pan. Es una de las escenas más detalladas y sensorialmente ricas de todos los evangelios. El olor del carbón encendido, el sonido del pescado sobre las brasas, el humo blanco subiendo en la madrugada sobre el lago. Esa escena tiene la textura de un recuerdo real, narrado por alguien que estuvo allí y que recordó exactamente cómo olía la mañana. Ahora necesitamos hablar de algo que raramente se menciona en los estudios bíblicos populares, pero que era absolutamente central en la alimentación del primer siglo: las hierbas y los condimentos. La cocina del primer siglo en Israel no era una cocina insípida de sobrevivencia pura. Era una cocina profundamente aromática, condimentada con una variedad de hierbas y especias que crecían silvestres en las colinas de Galilea o que llegaban por las rutas comerciales del Oriente. El eneldo, la menta, el comino y la ruda eran tan comunes en la vida cotidiana que Jesús los menciona en sus críticas a los fariseos, diciéndoles que dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley. Menciona esos condimentos específicamente porque eran tan ordinarios, tan presentes en cada jardín y en cada cocina, que el hecho de que los fariseos los pesaran con precisión para dar exactamente el diezmo debido era la imagen perfecta de una religiosidad que se había vuelto absurdamente detallista en lo pequeño mientras ignoraba lo esencial. La cebolla y el ajo eran ingredientes fundamentales y aparecen mencionados con nostalgia en el libro de Números, cuando los israelitas en el desierto lloran los ajos, las cebollas y los puerros de Egipto. Ese lamento sobre los ajos dice algo importante sobre cuánto peso tenían esos sabores en la experiencia emocional de la comida. La cebolla y el ajo no eran simplemente saborizantes, eran el sabor de casa, de la tierra, de la identidad cultural. Perder el acceso a ellos era una pérdida que iba más allá de lo gastronómico. La miel era el único endulzante disponible para la mayoría de la población. El azúcar de caña existía, pero era una rareza de lujo que llegaba de la India a precios prohibitivos. La miel silvestre, extraída de colmenas en las grietas de las rocas de las colinas de Judea, era el dulce del pueblo. La descripción de la tierra prometida como tierra que fluye leche y miel no era una metáfora etérea para los oyentes del primer siglo. Era la promesa concreta de abundancia alimentaria en sus dos formas más deseadas: proteína láctea accesible y dulzura natural. Cuando Juan el Bautista come miel silvestre y langostas en el desierto, está describiendo los dos alimentos que cualquier persona sola en esas colinas podría encontrar sin cultivar ni comprar nada. Era la dieta del absoluto desprendimiento material. Las langostas, efectivamente, eran comida, no metáfora. La ley judía del Levítico capítulo 11 específicamente permite el consumo de ciertos tipos de insectos saltadores, entre los que se incluyen las langostas, los grillos y los saltamontes. En los años de plaga de langostas, que podían destruir una cosecha completa en horas, las mismas langostas que arruinaban los campos eran capturadas,
hervidas en agua salada, secadas al sol y comidas. Era proteína abundante disponible exactamente cuando la otra fuente de proteína, el grano, había sido destruida. La Biblia tiene una lógica de supervivencia en sus detalles alimentarios que pocas veces reconocemos porque la leemos desde la abundancia del mundo moderno. Hablemos ahora del vino, porque sería imposible entender la alimentación del primer siglo sin comprender el rol central que el vino ocupaba en esa cultura, y no por las razones que podrías imaginar. El vino en el primer siglo no era principalmente una bebida de placer o de celebración, aunque también lo fuera. Era una necesidad sanitaria. El agua en las ciudades antiguas, especialmente en las ciudades grandes como Jerusalén, durante las fiestas de peregrinación con 100.000 visitantes extra, era frecuentemente contaminada. Sin sistema de purificación, sin cloro, sin análisis bacteriológico posible, el agua podía matar. El vino, por su contenido alcohólico, aunque modesto en el vino antiguo, generalmente mezclado con agua, inhibía el crecimiento de bacterias. Beber vino mezclado con agua era una estrategia de salud pública más que un vicio o un lujo. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, le dice explícitamente que deje de beber solo agua y use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Ese consejo médico tiene todo el sentido en el contexto del primer siglo. El proceso de elaboración del vino en Galilea y Judea era una industria doméstica y comunitaria. Las viñas cubrían las laderas de las colinas. En septiembre y octubre, toda la comunidad participaba de la vendimia. Las uvas eran transportadas en cestas hasta el lagar, una pila de piedra tallada en la roca donde los pisadores, generalmente hombres jóvenes, aplastaban las uvas con los pies durante horas. El mosto resultante fluía por canales tallados en la piedra hacia tinajas de recolección. Era fermentado en grandes jarras de barro, selladas con barro, guardadas en bodegas frescas. Las odres de cuero que menciona Jesús en sus enseñanzas, cuando dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, eran los contenedores portátiles del vino, bolsas hechas con piel de cabra que al estirarse con la fermentación del vino nuevo, necesitaban la elasticidad que solo el cuero nuevo tenía. Era una imagen técnica de bodeguero que cualquier aldeano galileo comprendía perfectamente. La leche y los productos lácteos merecen mención específica porque funcionaban de manera muy diferente a como los conocemos hoy. No había refrigeración. La leche fresca de cabra u oveja se consumía inmediatamente o se convertía en queso o en yogur espeso, porque de otra manera se arruinaba en horas con el calor del verano palestino. Los quesos del primer siglo eran quesos frescos sin madurar, de sabor ácido y textura densa, muy similares a lo que hoy llamamos labne en la cocina árabe, leche fermentada y colada hasta obtener una pasta espesa. Era simultáneamente alimento y método de conservación. El suero que quedaba después de colar el queso se usaba para cocinar o para hacer una bebida refrescante que los textos bíblicos llaman leche agria, la misma que Jael ofrece a Sísara en el libro de Jueces. Ahora necesitamos hablar de la mesa en sí misma, de cómo se sentaban, cómo se servía la comida y quién comía con quién, porque todo eso tenía implicaciones sociales y religiosas enormes. La mesa baja del primer siglo, llamada en hebreo shulchan, era literalmente una superficie baja rodeada de esteras o cojines en el suelo sobre los que los comensales se reclinaban. No se sentaban en sillas con la espalda recta como en la pintura de Da Vinci. Se reclinaban lateralmente, apoyados sobre el codo izquierdo, con los pies hacia afuera y el torso volcado hacia la mesa. Esta postura de reclinación era en sí misma un marcador social, porque era la postura del hombre libre, del que no estaba apurado ni trabajando. Los esclavos servían de pie, los libres se reclinaban. Cuando el Evangelio de Juan describe al discípulo amado recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena, está describiendo literalmente la postura de reclinación en la que todos estaban, lo que hacía que el que estaba inmediatamente delante de Jesús quedara físicamente recostado cerca de su torso. La comida se servía en platos comunitarios, no en platos individuales.
una o dos fuentes de barro grandes en el centro de la mesa, desde las cuales todos tomaban con el pan o con la mano derecha, recordando siempre la prohibición absoluta de tocar el plato común con la mano izquierda, reservada para la higiene personal. Esto hacía que cada comida fuera un acto profundamente social y simbólico. Compartir la mesa era compartir la vida. Comer del mismo plato era declarar confianza, igualdad y pertenencia comunitaria. Por eso el anuncio de Jesús en la última cena, diciendo que el que moja el pan en el plato conmigo es el que me va a traicionar, era tan devastador. No era solo una revelación de traición política. Era la descripción de alguien que había compartido el plato más íntimo y más sagrado de la comunión humana y al mismo tiempo planeaba una traición. El contraste era insoportable. La comida también estaba profundamente regulada por las leyes de pureza alimentaria, las leyes de kashrut. No todos los alimentos eran permitidos. El cerdo era absolutamente prohibido, así como los mariscos, ciertos tipos de aves y cualquier animal que hubiera muerto sin ser sacrificado según el rito correcto. Pero más allá de los alimentos prohibidos, existía la prohibición de mezclar carne con leche en la misma comida, basada en el mandamiento bíblico de no cocer el cabrito en la leche de su madre. Esto significaba que preparar una comida legalmente correcta para un judío observante del primer siglo requería no solo los ingredientes correctos, sino el conocimiento de las reglas de preparación, los utensilios separados, el tiempo de espera entre carne y lácteos. La cocina era simultáneamente química, logística y teología. Cuando los evangelios narran que Jesús comía con publicanos y pecadores, uno de los escándalos implícitos era precisamente este. No solo comía con personas de reputación moralmente cuestionable, comía sin saber o sin preocuparse de verificar si la comida que le servían en esas casas había sido preparada según las reglas de pureza. Comer en la casa de un publicano, de un recaudador de impuestos que manejaba monedas romanas idólatras y trabajaba para el ocupante pagano, era exponerse a comida potencialmente impura en múltiples dimensiones, que era una transgresión religiosa que los fariseos observadores no podían ignorar ni perdonar fácilmente. Las fiestas religiosas transformaban completamente la alimentación. La Pascua, la fiesta más importante del calendario judío, giraba enteramente alrededor de una comida ritualmente precisa, el Seder de Pascua, el cordero pascual sacrificado en el templo y asado entero esa noche. Las hierbas amargas, que eran rábano picante u otras plantas de sabor fuerte, que recordaban la amargura de la esclavitud en Egipto. El haroset, una pasta de frutas, nueces y vino, que recordaba el mortero con el que los esclavos construían para el faraón. El pan ácimo sin levadura. El matzá, porque la levadura estaba estrictamente prohibida en los hogares judíos durante los 7 días de la fiesta. En la noche del Seder de Pascua, comer no era comer. Era hacer memoria con el cuerpo. Era dejar que el sabor amargo de las hierbas y el sabor del pan sin fermentar recrearan físicamente en los comensales la experiencia de los antepasados. Era la forma más antigua y más poderosa de educación histórica que existe, enseñar a través del gusto. La última cena que Jesús celebra con sus discípulos era precisamente ese Seder de Pascua. Y lo que Jesús hace dentro de ese ritual es tomar 2 elementos de la comida pascual, el pan y el vino, y resignificarlos completamente. No está inventando un ritual nuevo desde cero. Está tomando el ritual más cargado de memoria colectiva de toda su cultura y colocando su propio cuerpo en el centro de ese ritual. Para cualquier judío del primer siglo que hubiera participado de ese momento, la dimensión de lo que estaba ocurriendo era absolutamente inconmensurable. Jesús no estaba haciendo una declaración filosófica abstracta. Estaba interviniendo en el centro neurálgico de la identidad alimentaria, religiosa y cultural de todo su pueblo. Existen detalles de la cocina del primer siglo que parecen pequeños, pero que revelan la condición material de la vida con una precisión que ninguna declaración teológica podría igualar. Las ollas de barro, por ejemplo. La cerámica era el único material de cocina accesible para la mayoría de la población, pero las ollas de barro eran frágiles.
se rompían con los cambios bruscos de temperatura, con los golpes accidentales, con el uso cotidiano intensivo. Una olla rota era un problema doméstico serio. No se compraba una nueva sin pensarlo. La parábola de la moneda perdida, donde una mujer tiene 10 monedas, pierde una y barre toda la casa buscándola encendiendo su lámpara. Es la descripción de alguien para quien perder el equivalente de un día de trabajo era suficientemente grave para paralizar todo lo demás hasta encontrarlo. Esa urgencia económica cotidiana es el contexto emocional que hace que la alegría del hallazgo y la fiesta subsiguiente tenga la proporción que Jesús le asigna. El agua para cocinar también era un recurso que se administraba con una precisión que hoy nos resultaría obsesiva. La fuente pública o el pozo del pueblo estaban a veces a distancias considerables de las casas. El agua se transportaba en vasijas de barro o en odres de cuero que se llenaban 1 o 2 veces al día. Una vasija grande podía contener 20 o 30 litros y pesaba lo correspondiente. Ese peso era cargado generalmente por mujeres sobre la cabeza o sobre las caderas. Cada litro de agua en esa cocina representaba trabajo físico concreto. No se desperdiciaba. Se usaba primero para beber, después para cocinar, después para lavar. El agua con que Jesús lava los pies de sus discípulos en el Evangelio de Juan no era agua del grifo abierta sin pensar. Era agua que alguien había cargado desde el pozo hasta esa sala. El gesto tenía peso físico real además de peso simbólico. La sal merece un párrafo propio, porque era simultáneamente condimento, conservante y moneda de cambio. Los soldados romanos recibían parte de su paga en sal, de donde viene la palabra salario. En Galilea, la sal se extraía del lago de Galilea y del mar Muerto. Era un producto comercial con mercado y precio. Cuando Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra, está usando una metáfora que en español suena vagamente poética, pero que en el primer siglo era una declaración sobre utilidad esencial y valor económico concreto. La sal sin sabor que se vuelve inservible y es tirada afuera para ser pisada por los hombres, era una imagen que cualquier ama de casa reconocía inmediatamente porque había tenido que tirar sal contaminada o degradada alguna vez y sabía exactamente ese olor a mineral inútil mezclado con polvo del camino. Los banquetes y las fiestas eran el contrapunto de la escasez cotidiana y aparecen con una frecuencia reveladora en los evangelios. La boda de Caná, donde el vino se acaba antes de tiempo y Jesús interviene. La fiesta del hijo pródigo con el ternero gordo. La gran cena de la parábola, donde el anfitrión manda a buscar invitados de los caminos porque los primeros invitados no vinieron. La comida festiva era en el primer siglo el momento más importante de la vida social comunitaria. Era cuando la escasez cotidiana se suspendía temporalmente, cuando se mataba el animal que normalmente no se mataba, cuando se abría el vino guardado para ocasiones especiales, cuando la música y la danza aparecían junto con los aromas de asado y especias que impregnaban el pueblo entero. El olor de una fiesta llegaba a todos los hogares del vecindario. La exclusión de esa fiesta era físicamente perceptible para quien no había sido invitado. Lo que hace que todo este universo de la cocina del primer siglo sea fascinante, más allá de su valor histórico, es la manera en que Jesús lo usó como lenguaje. Él habló de levadura escondida en 3 medidas de harina, de la sal que pierde su sabor, del trigo y la cizaña que crecen juntos, del banquete donde los últimos invitados ocupan los mejores lugares, del padre que pide el ternero gordo para celebrar el regreso del hijo perdido. Cada una de esas imágenes tenía un sabor, un olor y un peso físico para sus oyentes. No eran metáforas abstractas construidas en una biblioteca, eran la cocina de sus madres, el hambre de sus semanas malas, la alegría de sus bodas, la amargura de sus fiestas de Pascua. Él hablaba desde adentro de esa cocina de piedra y humo y barro y aceite. Él conocía el calor de ese fuego a nivel del suelo y el peso de esa olla llena de lentejas hirviendo. Había comido ese pan de cebada y ese pescado salado. Había bebido ese vino mezclado con agua en una copa de barro sin decoración. Y desde ese conocimiento completamente corporal y completamente humano,
Habló de cosas que ningún cuerpo puede contener y que ninguna boca puede describir completamente. Y si la cocina nos reveló la vida cotidiana del primer siglo, con toda su textura física y sensorial, el siguiente capítulo de esta historia nos lleva a algo aún más íntimo. ¿Cómo dormían Jesús y sus discípulos? ¿Qué camas, qué almohadas, qué oscuridad y qué sonidos acompañaban sus noches? La respuesta va a cambiar la forma en que lees los evangelios para siempre. Suscríbete para no perderte ese video.